Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Esta noche vamos a tener la posibilidad de eh, escudriñar en la epístola a los Corintios, una de esas iglesias fundadas por el apóstol Pablo, para hablarlo así de sencillo. Esta epístola a los Corintios es donde vamos a dilucidar a nivel de profundidad el conocimiento espiritual transmitido por el apóstol Pablo. En las investigaciones para ti y para mí, esta noche vamos a tener la oportunidad de cerrar el capítulo donde vemos lo importante que es estar claros nosotros en lo que es en las cosas espirituales y lo importante que es saber qué es y cómo se realiza el cristianismo dinámico en la vida de una persona. Ayer quedamos en esa parte donde cuando el pobre ser humano se veía envuelto en una situación engorrosa de un familiar enfermo quizás o tal vez fallecido, el por qué suceden esas cosas, aparte de que es un ciclo de la vida, cómo lo asumen muchas personas. La mayor parte asume la acción de que, bueno, le adjudican eso a la voluntad de Dios, pues le echan la culpa a Dios, para hacerlo así más claro. Pero la realidad es que a veces Dios atiende y a veces Dios no atiende. Y allí es cuando viene el problema del concepto que estaba ahí equivocado y que estaba guardado. Porque entonces vienen los demás familiares y a ese pobre ser humano le hacen ver de que esa es la voluntad de Dios. El que en realidad pues alguien pase por un momento desagradable, tenga una presunta prueba. El punto es de que realmente Dios siempre atiende, pero no al criterio de nosotros, sino al criterio de sus leyes universales, tal y cual como funcionan, y a su contextura como esencia de la vida que es.
Con esto te quiero decir sencillamente, porque hay verdaderamente mucha ignorancia al respecto, pero aquí no estamos para censurar eso, sino todo lo contrario, para poner un poco de luz al asunto. El detalle es que la voluntad de Dios siempre es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. La otra parte, en cuanto a esa situación de que cuando alguien fallece y uno sufre porque es algo bien desagradable, realmente tiene que ver con dos cosas. La primera es sencillamente de que eso tenía que suceder porque es un ciclo de la vida que se tiene que cumplir. Los parámetros en los cuales sucedan, bien sea si es un accidente, bien sea si es un fallecimiento por causa de la vejez, bien sea si es por causas naturales, por alguna enfermedad, algún infarto, no lo sabemos, pero sí sabemos de que ese acontecimiento tiene que suceder. Y no solamente tiene que suceder en esa persona que ya espiritualmente va a regresar a la parte de la esencia de Dios, de donde vino, sino que eso va a suceder en todos y cada uno de nosotros, pues somos parte de la misma sustancia. Y como tal tenemos que regresar a seguir ejerciendo nuestra ciudadanía, como lo explica la Biblia, que es una ciudadanía celestial. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la parte de investigaciones para ti y para mí del orden metafísico. Allí nos vamos a profundizar en el tema, puesto de que hay mucha ignorancia al respecto. Yo, como ministro de culto, me he visto pues en la imperiosa necesidad muchas veces de explicarle las cosas a algunas personas. Y hay unos que no solo por su dolor, sino por el desconocimiento que tienen de lo que se le está hablando, y eso sumado al dolor que ya tienen, se les hace imposible querer oír absolutamente ninguna explicación que tenga que ver con que ese familiar ya partió del radio de la tierra al mundo espiritual y que cuando llegue el momento propicio, cada uno de nosotros también va a partir del radio de la tierra hacia el mundo espiritual. Acá es necesario para nosotros clarificar en qué consiste nuestra vida. Eso es quizá una de las cosas más importantes, porque hasta donde nosotros vemos, entonces estamos le hemos otorgado poder aquí en este mundo a cualquier cantidad de cosas materiales, o mejor dicho, a la energía, como se dice en otras partes del conocimiento espiritual. Se le da poder a la energía de baja frecuencia, que es todo lo que vemos. Para que me entienda. Se le da poder a todas las cosas que vemos, a las cosas materiales, a las cosas físicas.
Y la cerecita del pastel la terminamos de poner con aceptar conceptos inferiores a la verdad de Dios, que hoy por hoy vienen produciéndonos situaciones de desagrado, situaciones de cualquier cantidad de malestares, tanto físicos como mentales, emocionales. Y pues, amén de, si hablamos de la parte energética, allí pues prácticamente estamos estancados ante un concepto errado. Teniendo nosotros un concepto equivocado, eso equivale a como que tuviéramos obstruido el grifo por donde vamos a circular. A eso equivale sostener, autosostener en nosotros, en nuestra forma de pensar, unas ideas equivocadas, unos pensamientos equivocados. Porque aquí el problemita que existe es que todas las cuentas la gente las saca por lo que ve. Vas a ver a alguien, ves a alguien en la calle, tú no sacas la cuenta de ese hijo de Dios perfecto, amoroso, bondadoso, bien, que en su esencia es cada ser humano. No. Tú sacas la cuenta, o la mayor parte saca la cuenta por lo que ven, lo que tienen. Oye, tiene tremenda nave esta persona. Oye, mira, vive por allá en el complejo turístico. Oye, ve, tiene un edificio por allá en el centro de la ciudad. Oye, no, mira, en realidad ese tiene bastante plata. Y automáticamente se pliegan ante las personas, ante sus congéneres, perdón, por los bienes materiales que pueden ver y la posibilidad de participar, aunque sea en forma colateral, de ese tipo de beneficio que puede otorgar las grandes finanzas económicas, las grandes finanzas en la vida de las personas y los bienes materiales. Pero el punto de nosotros acá es que nada de eso nosotros lo podríamos disfrutar si no tenemos vida. Hay una parábola, la cual le dijo Jesús a toda esa gente que estaban por allí en ese momento, y en especial a sus discípulos, que eran a los que estaba adiestrando, enseñando para que fuesen a cumplir la labor, la misión que él trajo a este mundo, porque ya había quedado clara, mucha ignorancia, no podía quedarse eso así, mucha maledicencia, mucha injuria, mucha maldad, mucha desgracia, guerras y cualquier tipo de cosas que muchas todavía existen en nuestra sociedad. En aquel entonces también existían. El punto es que cuando él les está enseñando a sus discípulos, él fue muy claro en esta parte. Él fue muy claro en esto de que era necesario que el conocimiento de Dios llegara a la profundidad y que se compartiera. Y cuando digo a la profundidad, no digo a ese punto donde en realidad tú vienes, lees algo en forma textual
no, y en forma mental no pudiste asimilar en un momento dado, claro, sin duda alguna, lo vas a poder hacer en el momento que menos tú esperas. Pero el punto es que las prácticas de esos conocimientos son las necesarias para que nosotros en esta vida podamos hacer una vida de mejor calidad y proseguir nuestro camino como ciudadanos espirituales que somos para en mejores condiciones, para hablarlo así. Si ya realmente estábamos apagados por la serie de conceptos equivocados que teníamos, por la serie de karma que habíamos generado, por causa de nuestras acciones y de nuestra forma de pensar equivocada, llegado ese momento de la restitución o la redención, como dice la Biblia, que significa la recuperación, automáticamente nosotros pasamos de la oscuridad a la luz, a nivel energético. A nivel aquí, como seres humanos, pasamos de ser mala persona a buena persona. Aquí también podemos ver, de acuerdo pues al ambiente social donde estés ejerciéndote, como un ser que tiene por norte la vocación de la fe y que está yendo a una iglesia, por ejemplo, o pertenece a cualquier religión, orden o secta, sin duda alguna, aquí lo más importante es cómo tú vas a asumir todo el conocimiento de Dios a través de los lineamientos de tu religión, tu orden o tu secta. En pocas palabras, ¿cómo vas a asumir todo esto a través de ti para poderlo vivir en los lugares donde te encuentres? Eso es importante. Y es allí la importancia de esta práctica que vengo realmente pues haciendo hincapié en que es una necesidad a priori, es algo prioritario ahora en este tiempo. Esa práctica que te permite casar tu pensamiento con tu sentimiento en un aspecto de Dios que Jesús nos explicó como la verdad. Y que acá hemos hablado infinidades de veces acerca de que esa verdad es tan solo todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Si se sale de allí, no lo es. Si vas a manejar un concepto fuera de allí, tampoco no lo es. No tiene validez ni ante Dios, ni ante su aspecto verdad. Acá en este capítulo 11 de la carta a los Corintios, los puntos que se tratan son los siguientes. Algunas costumbres, como las costumbres del arreglo personal, como algunas herejías que ponían a prueba la vida de los fieles, de las personas que estaban estudiando y practicando la doctrina. Los emblemas sacramentales, es decir, todos los utensilios que se utilizaban para lo que se denominaba el servicio a Dios. Eso siempre ha existido
siempre existe y siempre existirá. La negación respecto a aquí en este mundo, me refiero, con respecto, digamos, a los emblemas sacramentales, esa negación de los emblemas sacramentales es un error garrafal para aquel que está buscando las maneras de avanzar en el sendero espiritual. Y te voy a decir por qué antes de entrar aquí en la materia profundamente. El tema es de que todos estos utensilios, altares y todo pues el rito que se hacía con todo eso, ya tenía una data desde antes de Moisés. Eso sencillamente reflejaba el servicio simbólicamente hacia nuestra divinidad, hacia nuestro Dios. Eso es lo que refleja un utensilio o un instrumento sacramental. Ahora bien, veámoslo desde este punto de vista. Hay algunas cosas como algo que llaman por allá en Turquía el tambish, y por allá en el Tíbet los monjes budistas llaman japa mala, y allá en la India la gente que practica el hinduismo llama japa mala también. Esto en la traducción más sencilla es guirnalda para orar, una guirnalda para ayudarnos a orar. Sin embargo, la censura de un artículo que tiene una data lejana, quién sabe cuántos miles de años tendrá, no se hace esperar en esta época por el hombre común, por el, entre comillas, el religioso común. Niegan la ayuda, la autoayuda más bien, que se van a proporcionar con este tipo de implementos. Estos implementos sencillamente hoy por hoy la ciencia los ha tomado para 100. En el sentido siguiente, no solo para descifrarlos, sino para aplicarlos. Con el paso de cada pelotica de esas que tiene un tambish o una guirnalda para orar, se dice una frase. Es decir, por lo menos yo toco mi pelotica y digo, yo soy paz. Toco otra, yo soy seguridad. Toco otra, yo soy confianza. Toco otra, yo soy fe. Este tipo de conducta
va a impactar, ya conocido por la ciencia, impacta el subconsciente. Y queda allí ese tipo de palabras con su respectivo concepto. Y has ido más lejos todavía, porque estás diciendo que tú eres paz, que tú eres confianza, que tú eres paciencia y que tú eres fe. Cuando estás utilizando el nombre del Creador. Todos quieren llamarlo Jehová, perfecto. Es más fácil que decir yo soy. Pero la realidad es que cuando tú vas a practicar, tú no vas a decir Jehová es perdón, Jehová es comprensión, porque ya eso es obvio que Jehová es todo eso. Pero la parte que a ti te corresponde, la parte más idónea que a ti te corresponde como hijo de Dios, aquí en este mundo, para tú hacer tu práctica, es el nombre de yo soy. Porque Jehová significa eso mismo, yo soy, pero en el antiguo idioma hebreo. Pero como tú no eres hebreo, y yo tampoco, entonces tenemos que estar sobrios, tener sensatez para hacer las prácticas espirituales tal y cual como es de sentido común, como es lo correcto. En este punto, ahí vemos cómo es indispensable para nosotros ver por qué una persona usa ese instrumento que se conoce como guirnalda para orar. Aquí en la católica algunos hay un instrumento similar llamado rosario, y en otras doctrinas o religiones se le conoce como japa mala. Yo realmente tengo uno. Te lo voy a mostrar antes de que prosigamos en el tema. Aquí lo tienes. Es este. Aquí lo puedes ver. Tiene 108 cuentas. Con cada cuenta que tú pasas, tú estás diciendo una frase que en niveles mentales y espirituales es una oración. O sea, el instrumentito te está ayudando para que tú no pierdas la concentración en lo que tú quieres orar para tú cambiar a nivel mental. Y ese punto es importante,
de que se hablara, porque muchos miran las cosas, como te dije, y sacan sus conclusiones por lo que ven sin ni siquiera saber de qué se trata. Igual que lo que acabamos de hablar. La persona que ve aquella nave, aquella broma, eso está bien. Pero tú no puedes decir de que realmente se lo haya ganado con un gran esfuerzo físico, con un gran esfuerzo mental. Tú no sabes cómo se dieron estas cosas. Podría haber sido por herencia, podría haber sido hereditario. Eso tú no lo sabes. Y si eso no lo sabes, mucho menos vas a saber de que hay una ley llamada el derecho de conciencia, que es algo que nosotros arrastramos de vidas pasadas. Es decirte, cuestiones que nosotros manejábamos en una vida pasada a la perfección, bien sea un conocimiento, bien sea algo que utilizábamos, alguna herramienta que utilizábamos todos los días con bastante frecuencia, como un carro, un local, una casa, un oro, una prenda de oro, piedras preciosas, un dinero, no sabemos. Pero la realidad es que por eso haberse quedado allí en ese disco duro del alma, luego al tú venir nuevamente se vuelve a manifestar en tu vida, y es allí donde puedes comprender por qué a veces hay gente que se mata tanto y estudia y hace grandes esfuerzos y llega todo el final de su vida en este mundo y no lograron hacer algunas cosas que querían hacer. Y sin embargo, y tampoco tenerlas. Y sin embargo, hay otras personas que no hicieron nada para ganarse eso, ni hicieron grandes preparaciones, ni nada de eso. Y pues siempre tienen eso y lo vuelven a votar y le vuelve a aparecer en su vida. Le pertenece sin duda alguna por derecho divino llamado derecho de conciencia. Y ese es un punto que tampoco muchos sacan la cuenta, sino que en los efectos de las comparaciones terminan frustrándose y sintiéndose mal, sin tomar en consideración cosas tan profundas como esta, porque en realidad prefieren abocarse a lo que ven exclusivamente. Por eso, justamente este punto donde acá el Señor Jesús envió a los discípulos para que el conocimiento de Dios, que es infinito y bien profundo, llegara a todas las personas, a la mayor parte de personas posibles, que se regara por el mundo porque era importante para todos. Y es allí donde tú, en los propios códigos bíblicos, escuchas hablar de la gloria de Dios, de el lugar ese llamado el reino de los cielos, donde el ladrón no puede hurtar, ni el hollín y la polilla corroen. Allí
Ninguno de esos efectos de este mundo puede arrebatarte lo que es tuyo por derecho divino como hijo de Dios que eres. Tan solo tienes que estar consciente en reconocer tu identidad como hijo de Dios. Y por ejemplo, un botón, hay algunos que le han leído esto y verdaderamente les parece, oye, qué bonito, qué interesante, somos hijos de Dios. Allá cuando en el capítulo Génesis, en el Génesis capítulo 1, en el versículo 26, en la creación el Señor procede, no es que solamente, sino que con su palabra procedió a crearnos. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sabemos, y eso es para los escépticos y los ignorantes, que estoy realmente tocando el punto. Sabemos de que un hombre no es Dios. Y esto realmente no es un panteísmo. El hombre no es Dios, lo sabemos. Pero así como una gota del agua del mar no es el mar. Pero esa gotica del agua del mar tiene todos los mismos componentes que tiene ese mar porque salió de allí y porque es parte de él. Esa gotica fluyendo unida a ese mar va a tener toda la fuerza y el poder del mar necesario hasta para, no digo un tsunami, sino muchas cosas más. Esto es importante también saberlo. Hoy vamos a comenzar nuestro live viendo este capítulo 11. Dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y les alabo, hermanos, porque en todo ustedes se acuerdan de mí y retienen todas las instrucciones tal como se las enseñé. Gloria a Dios, por lo menos esto hacían caso. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Escucha esta, versículo 3, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Bien, ¿qué fue lo que te dije ayer en el live del día de ayer cuando tocamos el punto del nombre de Cristo? Eso es importante. Ya tú ves cómo esto toma forma por la voluntad y gracia divina, por el mismo Señor y su Espíritu de verdad. Jesucristo no se llamó Jesucristo. Luego que Él realmente demostró de que era el Mesías y todos los que estaban presentes mientras estuvo aquí en este mundo físico, y vieron que en realidad él tenía en él mismo todas las señales de ser el ungido, el Mesías, el Cristo de Dios, fue cuando apenas se le adjudicó posteriormente el nombre de Jesucristo. Ahora bien,
¿qué es la palabra Cristo? ¿Qué es el nombre Cristo? Estamos acostumbrados a ver que el nombre Cristo lleva a Jesús adelante, Jesucristo. Pero nadie se ha preguntado por qué. La pregunta se la ponen así, al grosso modo, genérica. No, porque es el Hijo de Dios. No, porque lo dice la Biblia. Bueno, eso está bien, que en realidad pues estemos buscando. El punto es que de acuerdo a el conocimiento de Dios, desde hace miles de años se sabe que en el antiguo griego la palabra Christos, escrita con K allá en los antiguos griegos, se usó para denominar lo que llamamos el ungido, lo cual significa que la palabra Cristo significa el ungido. Ahora tú quieres ver solo las virtudes de esa unción, pero yo te llamo a la reflexión en este punto. La unción de Dios Padre a través de esa parte de Él llamada Cristo es la unción de vida. Es decir, nuestra vida aquí en este mundo se llama Cristo. Es lo que manifiesta la vida de nosotros aquí en este mundo. Es la que produce nuestro pensar y nuestro sentir. Es nuestro Cristo interior. Ahora bien, Jesucristo se le conoce de ser reconocido como el Cristo de Dios porque sostuvo esa unción de vida en el estado puro, tal y cual como se le entregó y como le vino desde Dios Padre. Él no lo alteró. Él no dejó que este mundo lo contaminara. Eso lo convirtió en ese Cristo puro de Dios, ese Hijo de Dios en su estado puro. A nivel espiritual y a nivel de este mundo, dio también muestras del poder de Dios manifestándose a través de él. La unción nunca la perdió. La unción de vida de Jesucristo nunca la desvió hacia ningún lado. Siempre estuvo presente y siempre está presente por la eternidad, al punto tal de que termina asumiendo la segunda persona en una Trinidad que se conoce a nivel de la doctrina y de la religión del cristianismo, llamada el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Espíritu de verdad. Este Hijo lo vemos en Jesucristo como ejemplo para todos nosotros. Pero no quiere decir que el Padre nos haya dejado sin vida, sin nuestra unción de vida, sin nuestra parte también llamada Cristo, la cual vive en tu corazón y en el mío también y en el de todos.
Eso no sucedió y no va a suceder nunca, de que el Padre nos haya dejado sin esa unción, porque resulta y acontece de que somos parte de su vida, una vida la cual es eterna. Jesús, en el ministerio de 3 años que tuvo la particularidad de enseñarnos a trabajar con algunos de los aspectos del Padre Celestial, de su Padre, del tuyo, del mío y el de todos, de Dios. Ese aspecto, amor, que menciona la Biblia, Dios es amor, es uno de los aspectos con los cuales nos enseñó a trabajar y nos enseñó a reconocer que el amor es perdón, que el amor es comprensión, que el amor es tolerancia, que el amor es paciencia, que el amor es inteligencia, que el amor es seguridad, que el amor es confianza, que el amor es fe. Todas estas cosas. También nos enseñó de que ese amor es la única verdad de nuestra existencia, que a nivel mental, ¿no? que es uno de los planos de manifestación de nuestra vida, el pensar y sentir, que es en lo que consiste la vida diaria. Ese plano mental donde se realiza la verdad, Jesús también la enseñó. Lo enseñó, explicó hasta la saciedad: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, para que pudieran entender mejor el asunto y no se fueran a desviar, ni tuvieran miedo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Y luego nos encontramos con que explica en toda esa, vamos a decirte, simbología que hay en la Biblia y todas estas cosas, él explica que la verdad se practica, que puedes practicar la verdad en tu vida, así como puedes practicar el amor en tu vida, así puedes practicar la verdad en tu vida. Pero el dato bueno de todo esto es que cuando practicas la verdad de Dios, automáticamente, sin que hagas ningún esfuerzo, estás practicando el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Eso ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Por esa razón. ¿Y por qué? ¿Cuál otra razón? La otra razón es que cuando practicamos la verdad, nosotros, el mecanismo que estamos utilizando a través de nuestra oración es casar nuestro pensamiento con nuestro sentimiento en la verdad de Dios, en lo bueno, en el polo positivo de Dios y su creación. Eso es lo que hacemos cuando practicamos la verdad de Dios a través de esa oración que tenemos como modelo. Así como quedó un Padre Nuestro cuando se le pidió: enséñanos a orar. Así hay una práctica de la verdad para
cambiar las cosas, casar nuestra mente con nuestra alma, que al fin y al cabo es donde se realiza nuestra vida, pensar y sentir. Es la manifestación de Dios en este mundo, producida por su Espíritu, el cual es el que nos vivifica, pensar y sentir. En concordancia con esto, vamos a proseguir aquí. Los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las enseñé. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y ya vimos por qué Cristo es la cabeza de todo varón. Porque sencillamente Él es el que produce nuestro pensamiento y nuestros sentimientos, que luego a través de estos cuerpos físicos van a producir las palabras y las acciones. Pero ahora vamos a ver el asunto, porque estamos viendo todo esto en la manifestación aquí, que es importante, porque aquí es donde estamos ahorita. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Esta parte, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, sepamos este punto. Cuando nosotros partamos del radio de esta tierra a seguir allá en el mundo espiritual, es como lo explicó Jesús. Quiero que entiendas que es como lo explicó Jesús. No nos daremos en casamiento, ni recibiremos a nadie en casamiento por allá. Seremos como ángeles. Seremos como ángeles. Pero esos ángeles, los cuales seremos, ya están pululando por aquí. No hemos de esperar, ni es necesario que esperemos para nosotros circuncidar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos de todo lo negativo y dejarlo instalado en la verdad de Dios. El apóstol Pablo dio un tics humildemente lo mejor que pudo, porque él tuvo que verse en la necesidad de explicar tanto en esas 13 cartas paulinas para que vieran no solamente que su conocimiento era proveniente de Dios, sino que era un hermano más en Cristo y su conocimiento. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza. Es la humillación
el velo en la cabeza para el hombre. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque lo mismo es que si se la hubiese rapado o cortado o estar cocopelada, para hablarlo así. Es lo que se manejaba en esa iglesia de los corintios en ese entonces. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, entonces córtese también el cabello, quédese pelona. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o pelarse coco, cúbraselo. Porque el varón no ha de cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino más bien la mujer fue creada por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quién? Por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado a la mujer, a que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos lo enseña, que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es muy honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Pero en esto que les anuncio no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues el primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que ustedes tienen disensiones, que son las diferencias de opiniones, y verdaderamente en parte lo creo, dice el apóstol. Porque es preciso que entre ustedes haya herejías, para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Una vez ocurridas esas herejías en el pueblo de Dios, allí es el examen donde vemos cuáles son los aprobados.
Cuando pues se reúnen en común, esto no es comer la cena del Señor. No, eso no lo es. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se emborracha. Pues ¿qué? ¿No tienen casa en donde puedan comer o beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré acaso? No, en esto no los alabo, dice el apóstol. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Y aquí vamos a ese punto tan importante que se realiza la primera semana la primera semana que comienza de cada mes, que es el rito de Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado las gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, examínense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin distinguir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre todos ustedes, y muchos ya duermen allá en el sueño eterno. Si pues no examinásemos, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue. Estas fueron las instrucciones impartidas por el apóstol para la iglesia de los Corintios en esos días. Y como vemos,
no eran órdenes, por decir así, a la brava, eran órdenes sujetas al entendimiento de un conocimiento, del conocimiento del Padre Celestial. Porque aquí, a través del razonamiento en el Señor, es como en realidad se logró discernir todo esto que el apóstol transmitió a todas esas personas allá en los Corintios. Así lo deja expreso aquí en la palabra, y aquí también explica que hay algunas cosas que él no alaba de ellos porque en realidad estaban errando. Como en la contención, por ejemplo, como la mujer no ponerse el velo, y estas cosas que eran parte pues del rito al Señor, del culto al Señor en esos días en los Corintios. Pero sin duda alguna, lo más importante, bueno, todo es importante, pero digamos que el mensaje, el conocimiento que deja con respecto a la cena del Señor, es necesario que lo dilucidemos para cuando nos toca a nosotros ir a nuestra congregación, a nuestro rito de Santa Cena. Es indispensable que sepamos que lo primero que tenemos es que reflexionar nosotros mismos sobre ciertas situaciones que en realidad son indispensables, que las sopesemos, que las analicemos con respecto a nuestra vida y al culto al Señor y a ese rito de Santa Cena al cual Él nos invita a participar perpetuamente cuando nosotros estamos practicando sus enseñanzas y estamos estudiando su conocimiento. Porque esto es indispensable saber de que ciertamente en ese momento lo que estaban preparando era al Cordero de Dios, era lo que estaba sucediéndose en ese instante en este mundo, preparándose al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de este mundo. Y se estaba preparando para su sacrificio en la cruz. Porque así, en ese rito que conocemos, que se tenía desde la antigüedad allá en el pueblo judío, donde la iglesia de ese entonces, la sinagoga, hacía la inmolación, el sacrificio más bien
de unos machos cabríos sin mácula o unas palomas o cualquier otra ave, eran para nosotros indispensables, era totalmente indispensables el quedar claro en que eso se iba a ofrecer para la expiación del pecado, bien sea propio, bien sea de algún familiar, bien sea del grupo familiar, bien sea de el pueblo, pero la realidad es que ese era el camino que se seguía para la expiación ante el Señor de ese pecado, de ese error cometido a través del pecado. En este punto, ese rito de Santa Cena es justamente la preparación del sacrificio máximo hecho por Jesús, por toda esta humanidad. Y eso, sin duda alguna, es tan solo una parte del iceberg. Sin embargo, es la parte material que se vio, pero dentro de la Biblia se nos habla de que Él hizo muchas cosas y que este libro de la Biblia y todos estos libros se escribieron para que se sepan de las cosas que Él hizo, pero si se escribieran todas las cosas, no alcanzarían los libros para tantas cosas que hizo. Entonces, para nosotros es importante saber de que ese conocimiento es infinito, pero también es excelente. Porque es la reconciliación con Dios a través de ese conocimiento. Es decir, es la reconciliación con nuestra esencia. Es la reconciliación de un pensamiento disparatado con un sentimiento que se ha desbordado en injurias, maledicencias y cualquier maldad. Y ha llegado al punto tal de que el mismo hombre se ha autocastigado con ese tipo de formas de pensar, apartados de la verdad de Dios. Van a las iglesias, van a los lugares de reunión, van a las diferentes religiones, órdenes y sectas, van a las universidades, van a las escuelas, a los seminarios, van a muchas partes y aún pernoctan dentro de ellos conceptos equivocados, pensamientos alocados y errados respecto a sí mismo, contimás respecto a los demás también, porque lo que tú ves en los demás es lo que tiene que cambiar dentro de ti. Y eso es justamente la mecánica
de la práctica de la verdad. Porque la verdad, como ya lo dijimos, es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Pero sin embargo, aquí en este mundo se ha acostumbrado la gente a pensar de cualquier forma, cualquier cantidad de conceptos, cualquier cantidad de palabras feas, duras, malas, y las piensan. Y les parece, está bien así, y hasta se dan respuesta lógica. Pero la única lógica dentro de todo eso es que nada de eso que sea malo, negativo y feo conforma la verdad de Dios. La verdad de Dios es lo perfecto para nosotros. Son las mejores palabras, los mejores sentimientos que se van a manifestar. Por eso en ningún momento dudé cuando me tocó por primera vez encontrarme con este conocimiento, en comenzarlo a practicar, incluyéndome el punto donde hasta tuve miedo en un punto, porque yo decía, bueno, ok, me estoy sintiendo mejor, ya no estoy pensando tanta estupidez y también me siento más seguro, no desconfío tanto de las personas. En ese punto empecé a ver también de que cambiaban mis emociones, más perdonador, más tolerante, más paciente, más comprensivo. Pero aún así tenía miedo. Un día me planteé y dije, no, mira, si yo verdaderamente, porque no sé, este conocimiento me está pareciendo muy bien, pero y si no es de Dios, entonces ¿en qué lío me estoy metiendo? Y salí corriendo para una iglesia donde asistía y siempre he asistido, todavía asisto en la medida del tiempo. Nombre el cual lógicamente no te voy a dar porque ciertamente pues para que se cumpla esa palabra que pedí se os dará, buscáis y hallaréis, tocáis y se os abrirá. Esas son enseñanzas de Jesús. Tienen que cumplirse. El punto es que llegado ya a la iglesia y todos los días seguía orándole al Señor en esa forma. Y un día que asistí a otro lugar fuera de la iglesia, a una librería para ser exacto, me encontré con un texto y bueno, me agradó y tuve el texto, tuve ese libro y leyéndolo y estudiándolo, me encuentro de quién provenía todo ese conocimiento que yo veía como algo extraño, como que no sabía de dónde venía, aunque estaba viendo sus efectos que eran buenos, pero no sabía de dónde venía. Y esa era mi preocupación que tenía en ese momento, cosa que no debería ser, pero era. Llego a una parte del libro que decía
línea discipular de Jesucristo. Ay, Señor, ahí me contenté mucho, ahí me alegré, entré, oye, una paz tremenda a mi vida, porque en realidad pues no era de algo desconocido, porque tú sabes que muchas veces se teme a lo desconocido. Por eso es que todo el mundo, cuando llega el último momento de irse, como no recuerda nada de cómo era el asunto por allá, le da miedo de irse, patalea, llora, grita, hace lo que mejor le parece, se resiste. El punto es que yo caí de rodillas ese día, me recuerdo, en el fondo de una casa que teníamos por allá, aquí mismo en esta ciudad. Y di, gracias, Dios mío. Gracias porque este conocimiento pertenece a Jesús. Y la excelencia de su conocimiento, de allí en adelante empecé a ver de que es infinito y que arropa todos los conocimientos, así como lo hace la gallina con los pollitos, con amor. Con verdad, con vida, como lo dijo. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Con esa vida abundantemente, pudiendo ver bien el horizonte y todo lo que hay en él. Son cosas importantes. De allí realmente se desprende la tranquilidad en otro punto. Mira, problemas tenemos todos. Es más, Jesús lo explicó, en este mundo tendrán problemas, que es lo que significa tribulaciones. Tribulaciones significa problemas. En este mundo tendréis problemas, pero no os preocupéis, yo he vencido el mundo. Él nos habla de que realmente los problemas existen. Y si tú no los ocasionaste, tal vez viene otro y podría ocasionártelo. Pero el caso es que están a la orden del día en algunos momentos. Los problemas se pueden manifestar con toda normalidad, pero como le he dicho yo a muchas personas que han tenido fallecidos y que han acudido a mí y hemos hablado, lo importante no son los problemas. Lo importante es la solución. Tú vas corriendo y te caes. Lo importante no es esa caída eventual que tuviste. Lo importante es que te puedes parar y vas a seguir. Vas a seguir corriendo y vas a hacer lo que tienes que hacer. Y en este instante y en este día me viene a colación algo que conversando conmigo un día me dijo alguien, un buen amigo mío, el cual aprecio, si está en este mundo todavía no sé, porque perdí la pista de él en una de esas que se fue para España, creo. Él, una vez conversando los dos, me dijo, oye, José, vivir y hacer lo que se tiene que hacer.
vivir y hacer lo que se tiene que hacer. Automáticamente tú puedes ver con claridad qué es lo que tienes que hacer cuando tus pensamientos son negativos. Porque sin duda alguna tus sentimientos también lo son, porque en realidad te sientes mal con lo que piensas. Y si no te sientes mal con lo que piensas, pues el asunto está más grave todavía. Entonces, allí, en un punto así, ya uno sabe lo que tiene que hacer. Hay que buscar el cambio de polaridad, por uno que le proporcione a uno mejor vida, un bienestar y la fluidez en la vida de todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Es decir, la verdad de Dios en nuestra vida. Acá, antes de pasar a las investigaciones para ti y para mí, que es una sección de este live, vamos a tomar aquí este punto al azar. En el versículo 10, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace el uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu de verdad ya te repartió todo eso. Busca las maneras cómo aceptarlo, cómo recordarlo, cómo realizarlo en tu vida. Vamos a pasar entonces acá a esta sección de investigaciones para ti y para mí, y proseguimos acá con el punto donde llegado un momento, las personas pues cuando tienen el problema, algunos familiares viéndolo triste, desamparado, triste, acongojado, sintiéndose mal, le dice, bueno, mira, hay que resignarse con la voluntad de Dios. Sin embargo, la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es todo el bien para toda la humanidad. Como si la voluntad de Dios fuera mala, algunos actúan. Jesús hizo una explicación al respecto y pues tal vez no se tomó en cuenta por mucha gente, pero te lo voy a decir. Gloria a Dios en las alturas, pero paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y tú podrás creerte que Dios va a estar gozando de su paz celestial, estando mal impregnado de mala voluntad hacia cualquier hijo suyo, poniéndole pruebas y castigos, sabiendo que
Él hizo unas leyes y que ellos rompiéndolas se están castigando. Cuando necesitan es el entendimiento. La oración es algo muy potente. Sin duda alguna, es lo más extraordinario que tenemos. Aunque mucha gente no le ha parado pelota. Mucha gente piensa en esto como religiosidad. Mucha gente piensa en esto como que no, voy a orar y ya. Esto no va a pasar de allí, de unas palabras. Y sin duda, lo que cree, eso es lo que va a haber manifestado. Si cree algo bueno, lo va a ver, y si cree algo malo, también lo va a ver. El punto es que la oración es algo muy positivo para realizar el cambio del polo negativo al polo positivo, del mal al bien, de la oscuridad a la luz admirable, como nos llamó el Señor. ¿Por qué? Porque esto es dirigir el pensamiento al propio origen del bien. Y ese bien es amor, y no existe nada más alto, pues Dios es amor. Esto debe de manifestarse instantáneamente. Debería de transformarse a ojos vistas como milagro si tú lo estás haciendo con fe. Pero hay una cuestión acá que es importante, es vital, de vital importancia sabérsela, más que esas ponencias que hay en las cabezas de muchas personas, en la mente de mucha gente. Esto es lo siguiente. Como la primera ley de la creación es que el concepto que tienen las personas es lo que manda en todos sus asuntos, si el concepto que la persona que está orando tiene de Dios es que Dios es un magnate caprichoso que manda mandando pruebas muy seguido y también castigo a la gente para probarlo, el suplicante va a ver manifestarse su propio concepto que tiene de Dios. Así, sin más ni más. Es lo que va a ver, el concepto que tiene de Dios. La pregunta del millón para los incrédulos, para los que son así, ¿cómo decirte?, que sacan su cuenta solo por lo que ven, es la siguiente. Ok, ¿y por qué si Dios es todopoderoso no interviene en que no suceda esto, que no suceda aquello, que no suceda algo más allá? Es lo que se preguntan la gente. Y la respuesta es bien sencilla. Porque Dios es principio. Principio significa ley. Una ley no puede cambiar, no cambia. La ley es inquebrantable. Inquebrantable significa que no cambia nunca. Tampoco puede venir a entrometerse, a quebrantar las otras leyes que Él creó, porque Él en sí mismo es ley. Si te creó con libre albedrío, Él es el primero en respetártelo. Tú escoges tus pensamientos,
tus conceptos, tus opiniones, tus deseos, das tus órdenes, y Él es el primero en considerarlas. Ahora, si ese pobre ser humano del cual estábamos hablando en el ejemplo, eleva su pensamiento hacia Dios, es decir, en pocas palabras, se pone a orarle a Dios en vez de estar en otra cosa. Si ese ser humano, trata de calmarse su angustia y se obliga a pensar en algo bueno, verá el milagro que pide, porque se ha quitado él mismo del camino de Dios para que Dios pase y haga su trabajo, porque ha puesto el problema en las manos de Dios, o sea, en el plano del amor, porque Dios es amor, y en el plano de la fe, porque Dios es fe. Aquí, hasta ese punto, vamos a tener el día de hoy este espacio de investigaciones para ti y para mí. Acá lo que vamos a ver es que aquí en esta sección, justamente, antes de marcharnos a descansar y antes de hacer la oración de despedida del live, quiero convocarte a lo siguiente: a preguntarte si tú deseas saber cuál es el versículo del mundo espiritual, o mejor dicho, que tiene el mundo espiritual a nivel bíblico para ti. Y si estás de acuerdo, tú me escribes acá que estás de acuerdo y yo te lo voy a leer. El que te toca no va a ser ningún otro. Entonces, ya todo esto queda de parte tuya, porque este es algo que es una espontaneidad en el Señor con respecto, digamos, a este tipo de actividad espiritual. Acá vamos a leerte este que tengo aquí en la mano. Al que diga que le interesa que se le lea este versículo, con mucho gusto se lo voy a leer. Usted solamente ponga allí en el generador de caracteres "me interesa" y yo se lo leo. Bueno, alguien que dice "mira" y dice "se unió", se lo voy a leer a esa persona. Este versículo dice así:
cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Esto está en el libro de Proverbios. Proverbios 1:24. Bueno, por hoy hemos leído esto antes de pasar a la oración de despedida. Ya este espacio lo vamos a tener acá disponible en los próximos lives, para el que esté interesado. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias por este Momentum Live en la plataforma TikTok. Gracias. Gracias por todas estas personas que están junto conmigo, pues, investigando, estudiando, aprendiendo y, pues, sobre todo, alabándote con nuestras buenas intenciones y nuestra buena voluntad, como dice tu palabra, que gloria a ti allí en las alturas, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gracias por esa paz que nos entregas por la buena voluntad que tenemos en averiguar de todo tu mundo espiritual y de la excelencia de tu conocimiento a través de tu Hijo Jesucristo y de toda tu palabra aquí en la Biblia. Gracias por habernos permitido escudriñar también en las otras moradas del Padre, como en la metafísica que encierra todas las religiones, órdenes y sectas, y en cada una en particular, con el amor y la excelencia del conocimiento de Jesucristo, la arropamos con mucho amor para que se manifieste todo bien y cosa perfecta con el discernimiento de estas palabras y de todos estos conocimientos a través de nuestro filtro aquí en la Biblia. Gracias. Gracias porque da sanación a nivel profundo en todos los aspectos, Dios mío. Gracias por la sanación que diste ya a todas esas personas que están por allí en las calles, en calidad de indigentes, en calidad pues de drogadictos, en calidad de enfermos mentales. Gracias porque los has ayudado y los sigues ayudando. Le da sanidad. Gracias por la sanidad de todas esas personas que están por allá en lo más recóndito del mundo, estando enterados ya de que tú eres su vida, su amor, su verdad y la sustancia de todo lo que ellos ven y lo que no ven también. Ya se sienten mejor y no se sienten solos. Gracias. Gracias por ese amor que impartes y esa verdad que impartes también en el ciberespacio y en las plataformas tales como esta donde estamos, TikTok Live, Facebook, Instagram, Telegram, X y todas las plataformas en las cuales pues nos ha permitido llevar la excelencia del conocimiento de Jesucristo en todos los niveles. Gracias porque aquí
En nuestra vida, a través de este conocimiento, se cumple ese versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá hemos podido llegar a diferentes religiones, órdenes y sectas. Acá hemos podido llegar hasta los inconversos, hasta los enfermos mentales, hasta los drogadictos, hasta los presos, hasta los que están confundidos, hasta los que están en cargos oficiales y no oficiales. En realidad, sin excepción, desde aquí se le ha enviado no solo verdad, que es tan solo para el mundo mental, sino también amor, que es para su alma, y vida abundante, para que la podamos seguir viviendo en esta eternidad para la cual vamos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Padre Celestial, por esa dádiva que nos has dado, llamada vida, la cual nadie hizo nada para merecerlo, pero tú nos la diste. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias también a Alberto Crespo, a Cómodo, a Allen, a Wilmer, a Hans y a todos los que asistieron al live de esta noche. Dios los bendiga grandemente, les millonifique todo bien y cosa perfecta. Y en forma espontánea el Señor pone en mi corazón que les lea pues un versículo a cada uno de ustedes. Este versículo es para todos y cada uno de ustedes desde el mundo espiritual en forma exclusiva para cada uno de los que están presentes. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Salmos 18:6. Bendiciones.